Primera de Juan, habla su Biblia y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy. Vamos a hablar de el perfil de los que hemos nacido de Dios. Ya hemos visto que la carta de Juan es una continuación de su evangelio. Recuerden, el hermano Carlos me compartió que estuvo hablándoles un poco de eso, porque Juan comienza con la idea en Juan capítulo 1, versículo el 1 hasta el 15. Él introduce la idea de que Jesús es Dios. Y también introduce la idea de que Dios es Dios es amor. Dios nos amó en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel. Nos está hablando del amor de Dios. Y también nos dice en Juan 1, del 1 al 15, nos dice que Dios es luz. O sea, estas son las dos características, las dos doctrinas que encontramos en Primera de Juan. La primera cosa que Juan nos dice, este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Número 1, que Dios es amor. Esta es la doctrina fundamental número 1 que Juan dice. Esto es lo que hemos oído desde el principio. Está haciendo alusión a Génesis capítulo 1 y está haciendo alusión a Juan capítulo 1, lo que él viene escribiendo ya en su primera carta. Dios es amor, ¿sí? Primer mensaje. Estoy resumiendo lo que hemos visto. Y en segundo lugar, Dios es luz. Esta es la doctrina encontrada en la primera carta de Juan. Dios es luz. Y nos está diciendo que no puede haber una incoherencia. Yo no puedo decir Dios es amor. Doctrinalmente yo sé que Dios es amor. Doctrinalmente yo sé que Dios es luz. Pero ¿cómo es mi vida con respecto a mi afirmación? No puede haber una desconexión entre lo que yo profeso, lo que yo digo y cuáles son mis acciones. Yo puedo decir Dios es amor, pero tengo rencor, no perdono, odio a mis hermanos. ¿Estaré yo viviendo conforme a la verdad y a la doctrina de Dios de que Él es amor? La Biblia dice que no puedo desconectar. Si yo no puedo amar a mi hermano, a quien yo veo, quien puedo tocar, ¿verdad? A quien le puedo dar un abrazo y con el que yo puedo hablar de tú a tú, si yo no lo puedo amar a él, a quien veo, mentira que yo amo a Dios. Y eso es lo que Juan dice en su carta, que no nos podemos engañar creyendo que amamos a Dios, aborreciendo a nuestros hermanos. Entonces ese es el punto. Punto número 1, el cristiano tiene que perdonar y tiene que amar a los demás, por la sencilla razón de que Dios es amor. La segunda cosa es que Dios es luz. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo andar en tinieblas. Y cuando hablamos de tinieblas estamos refiriéndonos a pecado, tinieblas. No puedo andar en tinieblas. Esta es la doctrina que Juan nos está diciendo en la carta. Dios es amor. Por tanto, yo tengo que perdonar, yo tengo que amar a los hermanos en la verdad. Y en segundo lugar, yo tengo que, sabiendo que Dios es luz, yo tengo que no andar en tinieblas. Entonces lo que está haciendo Juan es, pasando de la doctrina o de la teología, lo que está haciendo Juan es, mira, ¿sabes la doctrina? ¿Conoces la teología? ¿Conoces la doctrina? ¿Te sabes los 31.173 versículos, 1.189 capítulos de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, los 39 del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo Testamento? ¿Ya lo sabes? ¿Sabes el hebreo, el griego y el arameo? ¿Sabes mucho de la Biblia? ¿Te sabes la Biblia del Génesis, de Apocalipsis, de que dice en el principio que Dios los cielos y la tierra y hasta el último amén de Apocalipsis 22? ¿Sabes mucho de la Biblia? Eso está muy bien. La Biblia resume a Dios como que Dios es amor, pero también que Dios es luz. Yo puedo saber mucho de la Biblia, pero caerme en la práctica. Entonces está diciendo, mira, la doctrina es que Dios es amor, y esto es lo que hemos oído desde el principio, y es que Dios es luz. Pero la doctrina no se puede quedar en un conocimiento ¿qué? Mental. No puede quedarse solamente en un conocimiento. Yo sí sé. Decimos los venezolanos, tragamos Biblia. Bueno, no sé si los latinos lo dicen en forma general, pero por lo menos desde mi experiencia. Tragamos Biblia y escupimos versículos, ¿sí? O recargamos la ametralladora y disparamos versículos, porque a veces eso es lo que hacemos de los púlpitos, muchas veces herir y matar a los hermanos con la Biblia. No importa si el versículo está bien interpretado o no, lo descontextualizamos y hasta manipulamos muchas veces como pastores, ¿no? Que Dios nos libre de esas cosas. Pero el conocimiento no es algo que nosotros debemos adquirir sin ningún resultado de nuestras vidas. Hay un principio de la didáctica que dice, y de la pedagogía, la evidencia de que yo estoy aprendiendo. ¿Cuál debe ser esa evidencia? ¿Cuál es la evidencia de que yo estoy aprendiendo y que verdaderamente yo sé? Muy bien. Entonces, de la doctrina tenemos que pasar a la práctica. De nada me sirve a mí, yo sí sé de la Biblia. Mira, te voy a citar el Salmo 1. Bienaventurado varón que no tuvo cosas de mono, no estuvo en camino de pecado, ni siquiera que era sentado, sino que la ley de su delicia, tú te meditas, no se dará como el mandado. No es una ametralladora hablando la Biblia, ¿verdad? ¿De qué te sirve saberte el Salmo si no entiendes ni siquiera lo que significa meditar? ¿De qué te sirve saberte el Salmo, por ejemplo, sin saber, oye, qué significa bienaventurado? Yo necesito reflexionar. La idea no es tener tanta información, sino tener formación
sobre la información que tengo. Son dos cosas distintas. Yo puedo tener información, que es conocimiento, que es doctrina, pero yo tengo que estar fundamentado sobre esa doctrina, entendiendo bien lo que significa. O sea, iglesia que no disipula, eso es lo que Cristo se refiere cuando dice, vayan por todo el mundo y predicar el evangelio y enséñenles a guardar. ¿Cómo tú vas a guardar algo? Fíjate, Jesús está pasando de la doctrina con ese mandamiento a la práctica. Enséñenles, pero también a que guarden lo que se les ha enseñado. Entonces, lo que está pidiendo Juan es que pasemos, ya le voy a dar la palabra, hermano Carlos, desde de la práctica, de la doctrina o del conocimiento, de la información a la formación. Pero una vez que estemos formados, tenemos que bajar a la práctica. Es decir, del conocimiento tenemos que pasar a la práctica. Eso es lo más importante. Decía Spurgeon, y se lo repito hoy, la parte de la Biblia que usted cree es la que practica. Usted puede saber toda la Biblia, pero la que tú practicas, la parte que tú practicas es la que tú realmente crees. Y por ahí podemos creer en la Biblia parcialmente. Le cree una parte a Dios y otra parte no. No, Dios lo quiere todo. A eso se refiere cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, con todo tu potencial, en pocas palabras. Él no quiere una parte de nosotros, con todo. Él quiere todo de nosotros. Le doy la palabra al hermano antes de que pase. La palabra misma nos dice, Jesucristo dice, erráis porque ignoráis las escrituras, primero. Pero Juan mismo, que está hablando aquí en sus epístolas, en el capítulo 2, versículo 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Muy bien, exactamente. Es decir, usted está leyendo esto, pero no está leyendo para conocimiento suyo, para saber. No es solamente para quedarte en esta etapa. Exactamente, es la doctrina. Sí. Nos quedamos muchas veces, tenemos muchísima doctrina. Y esa es mi preocupación. Conocemos mucho de la Biblia, pero ¿qué tanto de la Biblia practicamos? Yo siempre digo, a veces nosotros decimos, voy a ayunar o voy a orar para llenarme de Dios. Eso está bien, ayuna ahora, eso no está mal. Toda actividad espiritual es buena. Voy a hacer vigilia, voy a hacer lo que tú quieras, matutino. No, está bien, buscar la presencia de Dios. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La Biblia da opciones para eso. Pero la preocupación nuestra es, no se trata tanto de cuánto yo me llene de Dios o cuánto yo tengo de Dios, sino cuánto Dios tiene de mí. ¿Ustedes pueden entender esa diferencia? A veces nosotros nos equivocamos. Voy a buscar a Dios para llenarme de Dios. Y me puedo llenar de Dios y Dios en su generosidad me llena de su espíritu. Día tras día. Cuando leo su palabra, cuando esto. Pero cuánto Dios tiene de mí. Ese es el punto. El punto no es cuánto yo tengo de Dios, sino cuánto Dios tiene de mí. Eso habla del señorío de Dios. ¿Pueden entender esa diferencia ustedes? ¿Sí? Yo estoy lleno de Dios, pero soy chismoso, soy mentiroso, soy recalero, soy mala paga. Y siento la presencia de Dios, no puedo negar que Dios está conmigo. Es porque dice Pablo en Romanos 3, nuestra incredulidad no anula la fidelidad de Dios. Y aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. O sea, Dios no va a cambiar y yo puedo sentir la presencia de Dios, pero mis acciones pueden estar negando a Dios. Y eso es lo que está diciendo Juan. No puedo quedarme solo en la doctrina. De la doctrina tengo que bajar a la práctica. Ese es el punto de la carta de Juan. Yo no puedo predicar Dios es amor, pero este hermanito sí es gritón. Este hermano sí canta desafinado. Este hermano si llega tarde. Esta hermana si come y si pide mojarra, ¿verdad? Este hermano que pido mojarra. Mira cómo viste. ¿Ah? Este hermano mira cómo se viste. O sea, no puedo decir eso si estoy practicando otra cosa. Ni puedo decir Dios es luz, pero me revuelco en todo pecado sin una conciencia de que estoy haciendo lo mal. Si eso ocurre, Juan dice una sola palabra: no soy de Dios. A veces creemos que cuando decimos tenemos seguridad eterna en Cristo, significa que tenemos licencia para pecar. Juan, en esta carta, está dando evidencia de quiénes son los nacidos de Dios. El que nace de Dios tiene unas características muy claras, tiene un perfil que muestra, que se manifiesta en lo social, en la vida práctica. Si pueden entender lo que quiero decirles, ¿verdad? Ni que fuéramos tan brutos, ¿verdad? Dijeran aquí. Entonces, vamos ahora, ya esto es para introducir lo que estamos hablando. Está bien que usted tenga conocimiento, está bien que usted estudie teología, está bien que usted se llene de la doctrina, está bien que usted memorice la palabra de Dios. De hecho, eso es lo que significa la palabra meditar en Salmos 1. Meditar significa susurrar o repetir en voz baja hasta memorizar. Y Pablo dice eso mismo. Pablo dice que las palabras de Cristo abunden en vuestros corazones. Entonces es muy importante memorizar la palabra de Dios. No jugar carrito como decimos nosotros. No jugar carrito, ¿no? Nosotros no jugamos carrito. Nosotros estudiamos la palabra, pero la estudiamos con un propósito. De que seamos discipulados, seamos adoctrinados. Y no les dije que cuál era la evidencia. Ya me fui del tema, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia de que yo estoy aprendiendo?
Esta es la pregunta. ¿Cuál es la evidencia de que verdaderamente yo tengo conocimiento? Se los dije, pero no le dije la palabra clave desde el punto de vista de la didáctica. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Muy bien, exacto. Y el hermano dijo practicar. Pero se traduce en un cambio de conducta. Eso es lo que dice la didáctica. No estamos hablando de la Biblia aquí. La didáctica dice, cuando tú recibes conocimiento y realmente aprendes, hay un cambio de conducta. Cambio de conducta en el griego significa arrepentimiento. A veces creemos que arrepentimiento, esta es una mala concepción. ¿Cómo define el cristiano común y corriente la palabra arrepentimiento? ¿Lo compara o lo traduce o lo define como que alguien que esté llorando en la presencia de Dios? Algo emocional. Sí, algo emocional. Ven el arrepentimiento como una emoción. No, que pasó llorando, se arrepintió. Eso no es la evidencia de que se arrepintió. Arrepentirse es, a medida que yo conozco la Biblia y que la Biblia se abre delante de mí y yo comprendo la Biblia, porque hay un proceso en esto, ¿no? Una cosa es leer y escuchar la Biblia, otra cosa es entender. Tengo que poner el empeño en entender, y para eso estamos los pastores, para hacer entender y abrir los ojos espirituales de quienes escuchan la palabra de Dios. Y en tercer lugar, ¿qué debe pasar? Debo comenzar a aplicarlo a mi vida. Pero no vale con aplicarlo en mi vida, también tiene que tener un impacto social. Debo compartir. Es decir, que la Biblia tiene, cuando nos exponemos a la Biblia tenemos varias fases. La primera es, la oímos, o sea, por medio de nuestros sentidos, ¿verdad? La oímos o la leemos. Esta es la fase para llegar a ¿qué cosa? Al conocimiento. Oír y leer nos lleva al conocimiento. Oímos a los predicadores, oímos o leemos la Biblia. Si no me gusta leer, están las audiobiblias. Ponga en YouTube Salmo 1. Es una técnica, todas las noches todos lo los pongo. salmos me los tiro ahí. Los pongo ahí, los escucho y me duermo escuchando los salmos. Existen muchos audiobiblias, muchas versiones, de la versión que usted quiera, en inglés, en español, hasta en portugués se la puede aprender, ¿no? Oímos y leemos, esta es la primera fase. Yo oigo cuando escucho los predicadores, cuando escucho la audiobiblia. O la leo. Y quiero tener un tiempo de detención y leer y releer, ¿no? Así nos llega ¿qué cosa? El conocimiento, la primera etapa. El conocimiento nos lleva a aprender. O sea, pasamos a la segunda fase. La segunda fase es la interpretación. Esa es la interpretación. La segunda fase es la interpretación. Escucho la palabra o la leo, pero luego que la leo, es posible que yo no entienda algunas cosas. Necesito poner empeño y ser diligente para entender lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando. Y entonces, la interpretación puede darse de varias maneras. Una es haciendo preguntas. Un José Rodríguez preguntando, ¿verdad? O un Erasmo haciendo preguntas. O cualquiera de nosotros preguntando, hermano, disculpe, cuando usted dice esto, ¿qué quiere decir? Estoy poniendo empeño en aprender. En interpretar, en entender. La interpretación tiene que ver con el entendimiento. Yo puedo oír y leer y no entender, ¿cierto? Sí, pero ¿con qué oído escucha? Porque son los oídos del conocimiento, Ajá. de nomás saber Biblia, como dice usted, pero los Ajá, oídos espirituales, pues ya es otra cosa. Pero supongamos que yo diga, no seas pendenciero. Es una palabra con la que nosotros no estamos familiarizados, pero está en la Biblia. ¿Qué significa? Tengo que preguntarle a alguien. ¿Sí? O con la tecnología no hay excusas, hermano. Yo me quedo loco y admirado de cómo los discípulos, ¿verdad? De cómo los apóstoles pusieron el mundo de cabezas. No tenían Biblia, la Biblia era una cosa privada del templo. Ellos tenían que ir al templo a inquirir de la palabra de Dios. No tenían la Biblia en ninguna versión. Cuando vemos a un Esteban siendo apedreado, 319 versículos salieron de su boca. Una capacidad de memorizar la palabra. Gente que vivía la palabra de Dios. Y no tenían Biblia como nosotros la tenemos. Tenían que ir al templo a una hora específica, porque el templo no estaba abierto 24 horas. A las 3 de la tarde normalmente se abría el templo. La gente iba ahí una hora y a escuchar. Muchas veces no le permitían ni leer el rollo. Tenían que esperar que alguien parara allá y leyeran la Biblia. El Espíritu también les daba, por supuesto. Pero es el empeño en aprender la palabra de Dios. Ya había Biblia en ese entonces. No había el Antiguo Testamento, Pergamino. existían los pergaminos, los tárgumenes hebreos y arameos, pero era una cuestión privada del templo. Solamente los escribas, los fariseos y los que tenían autoridad en el templo, los sacerdotes podían interpretar y leerlo en el templo. No era una cuestión que decía, mira, me voy a llevar este librito porque voy a estudiarme los salmos.
No, era algo privado del templo, te apedreaban. Entonces cuando Pedro y Juan entraron al templo, la hermosa, entonces a escuchar iban nada más. Ellos estaban obligados a ir a escuchar y a inquirir. Claro, de pequeños estaban escuchando. Lo que pasa es que la palabra de Dios estaba disponible para ellos. Hasta un niño de los 8 años se sabía el Pentateuco, porque estaba en la vestidura de los sacerdotes, en las gorras, en los dinteles, en las puertas, en todas partes estaba la escritura, en los flecos que tenían los sacerdotes. Entonces estaban expuestos a la palabra de esa manera. Aparte que los padres tenían la responsabilidad de repetírselo en la mañana, al mediodía, en la noche. Habían mandamientos que se seguían. Entonces ellos iban al templo, los padres aprendían y venían y se los repetían a los hijos. De manera que un niño a los 8 años, un judío, ya conocía toda la Biblia. En la primera clase de teología que yo doy, ¿qué es la teología y por qué debemos estudiarla? ¿Por qué estudiamos la teología? Bueno, estudiamos teología porque nosotros no somos del Oriente. Nosotros no estamos bajo la cultura judía, que nos aprendemos la Biblia. La teología es precisamente el estudio de la Biblia y de la cultura judía donde Cristo viene. Esa es la razón. Si Jesús hubiese venido, por ejemplo, a una nación gentil, ¿qué hubiese tenido Cristo que hacer? Le hubiese costado más trabajo. Tenía que haberse sentado con esos gentiles y explicarle todo el Antiguo Testamento, de dónde vienen todas las cosas. Eso es teología. Lo hubiese tenido que meter en un instituto 3 o 4 años para familiarizarlo con las escrituras primero, para que puedan entender cuál era su rol y su papel como Mesías. Disculpen que yo hable tan rápido, no quiero tanta información que da, ¿verdad? Pero ¿sí entienden la idea, no? En cambio, si viene a los judíos, a los discípulos, decimos, no, que Pedro era un bruto, que Juan, esta gente eran unos pescadores. Sí lo eran, pero no eran ignorantes del Antiguo Testamento. Estaban bien familiarizados con las palabras de los profetas. Y Cristo muchas veces les dijo, duro de servir. No habéis leído, no habéis entendido. Es decir, que ellos sí estaban muy familiarizados con la Biblia. Así que Cristo no tuvo que darle. La gente a veces argumenta, pero es que los discípulos no estudiaron teología. Hermanos, estuvieron 3 años con Cristo y conocían toda la ley, se sabían el Pentateuco de memoria. Las evidencias históricas y la cultura judía lo enseña, sí, la ley judía lo obliga. Pero cuando tú encuentras a estos judíos, a estos discípulos, aún así que ellos habían estudiado y conocían la Biblia, Jesús les decía duro de servir. Jesús le decía, según una hermana que investigó, la hermana Lucero, que una vez les dejé esta tarea, dice que Jesús le dijo esto a los discípulos 18 veces. Duro de servir. Una gente familiarizada con las escrituras y Jesús le diga duro de servir, que se lo voy a traducir en palabras sencillas, decirle brutos, tapados, entumecidos, suena feo, ¿verdad? Pero es una manera eufémica de decirle, hay que ver que ustedes sí son tapados. O sea, conocen la Biblia, citan la Biblia, estaban en el conocimiento, no pueden entender, es la segunda etapa. Se habían quedado aquí, oyen y leen, pero no entienden. Esa es una manera de decirlo. Pero Jesús le está diciendo, duro de servir. Pero, ese es el punto. El punto es que necesitamos oír y procurar entender. Y en tercer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Exacto. Oh, ya entendí, la independencia no significa no andar chismeando. Peleando. Sembrando aquí la discordia y por allá. No puedo ser quisquilloso. Oh, pero yo soy así. Oh, Señor, perdóname. Yo no puedo seguir siendo así. Y entonces yo comienzo a cambiar. Me arrepiento. Arrepiento significa cambio de conducta. Cuando yo cambio de conducta, es lo que dice el Spurgeon. Cuando yo cambio de conducta, entonces significa que hay que yo estoy aprendiendo, que yo estoy asimilando y que le creo a Dios, que creo la palabra de Dios. La vuelta. Entonces hay una vuelta de 180 grados. Estaba en esta dirección, yo iba equivocado, la Biblia me está mostrando una luz, me está diciendo que no soy chismoso, me está diciendo esto, oh Señor, yo no lo puedo hacer, y me devuelvo del sentido en que yo iba. Eso es lo que significa la palabra literalmente arrepentimiento. Eso es lo que significa. Entonces la tercera cosa es que aplico. Oh, entendí, pero entendí no para qué. Pues ahora lo entendí, ahora le voy a demostrarte, hermano, cuánto yo sé. Sí. Hay gente así, hermano, no crea. Y llega a veces a hacerle preguntas a uno, pero no son preguntas para inquirir, como decía David, para aprender, o porque quiere crecer y seguir arrepintiéndose, cambiando de cristiano continuamente está arrepintiéndose. Me gusta un principio bautista que dice, leo la Biblia, ¿qué me dice Dios? ¿Qué le digo yo? ¿Qué pecado hay en mí que la Biblia está apuntándome? Me está diciendo, quiero que te arrepientes de ese pecado. Y entonces continuamente estamos arrepintiéndonos. Entonces, la segunda cosa es aplicación. Esa es la tercera etapa. Pero todos estos 3 pasos, hermanos, se quedan en la primera fase del conocimiento y entre una relación entre Dios y yo. Pero ahora tengo que llevarlo a lo social. Y es
compartir. Esta es la cuarta fase. Entonces, el propósito por el que yo leo, y es lo que nos está diciendo Juan. Yo oigo y leo, conozco la doctrina, la entiendo, la aplico a mi vida, porque a veces la leo, la oigo y la leo y la interpreto o la entiendo, pero para aplicárselo a los demás. Y agarramos el púlpito como un tiradero de puñas, decía un hermano, un tiradero de puntas. Disculpen si de repente escuchan algo como grosería, porque como estamos aquí como 10 naciones representadas, ¿verdad? Entonces cada quien dice una cosa, pero para tirar indirectas, pues. La hermana viene y me cuenta algo y yo vengo por hecho el púlpito para tirar mis indirectas. Ni siquiera estoy aplicando la Biblia, ni siquiera entendí yo que la Biblia me dice que eso no lo puedo hacer. Entonces, yo oigo y leo y entiendo, pero para yo arrepentirme, para tener un cambio de conducta. Eso es el arrepentimiento y es la aplicación en mi vida. Cómo Dios me habla a mí personalmente. Y luego, de nada sirve esto si yo no comparto. Yo debo compartir lo que voy inquiriendo, lo que voy aprendiendo. Por eso abrimos las redes sociales. Por eso pongo videos en YouTube, pongo videos en Facebook, pongo comentarios, porque yo sé que tengo una respuesta. Yo no me puedo quedar con lo que voy aprendiendo y quedarme ahí. Y abrimos el instituto gratis precisamente por eso. Y sigo trabajando, creamos otra página web para seguir poniendo más los videos, más cada vez aprendo de ¿cómo se llama? De las preguntas que los hermanos me hacen. Que me dicen, hermano, pero no hay una manera de ponerlo de una manera más organizada. Veo que el proceso es más engorroso, entonces voy buscando y descubriendo nuevas maneras de ponerlo de una manera más fácil. Acabo de crear otra página web y puse los videos todos allí para que la gente no tenga que ir a YouTube si no quiere directamente abrir ahí, veo los videos en orden y pueden estudiar ahí, se pueden inscribir. Puedo ver yo quiénes van llevando un orden y les puse un quiz para cada clase para que vayan. ¿Entiendes? Vamos perfeccionándonos en eso. Pero la razón por la que lo hago, sin esperar nada a cambio, no buscando dinero ni reconocimiento, es porque yo sé que tengo esta responsabilidad. Pero esto no es una responsabilidad de un pastor o de un ministro de Dios. Es la responsabilidad de todo cristiano. Usted debe revolcarse como yo me revuelco en la cama porque siento que no estoy haciendo nada por el Señor. Hermano, yo tuve un profesor de química que me gustaba él como decía eso, de que cuando usted coge algo para aprenderlo, es como coger un bocado que se pone en la boca y usted mastica y mastica y le saca el jugo todo, hasta la comida. Y así un versículo, un solo versículo, muchas veces usted oye sermones de un solo versículo. Sí. Diferentes pastores y todos están correctos, pero los sermones son diferentes. Y las circunstancias son distintas cuando esos sermones nosotros los escuchamos. Claro que sí. Es porque la palabra de Dios es viva, como dijo Napoleón Bonaparte, ese es el punto, y lo dijo el escritor a los hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Pero Napoleón Bonaparte dijo, la Biblia no es un libro común y corriente. Él se creía, tú sabes, un emperador, un hombre, un conquistador, un hombre grandioso y guerrero. Pero cuando él se oponía a la Biblia, él no creía en la Biblia. Pero empezó a estudiar la Biblia y a leerla y dijo, oh, mira, yo he leído muchos libros. Yo he leído mucha literatura, créame que yo estoy bien entrenado y he leído historia, pero la Biblia no es un libro común y corriente, sino que es una criatura viviente. Él vio la Biblia como una criatura viviente, que dice que tiene un poder único, tiene el poder único de convencer a quienes se les oponen. En pocas palabras, la Biblia me convenció. Napoleón Bonaparte. Entonces imagínense ustedes, no hemos descubierto la propiedad que tiene la palabra de Dios. Entonces oímos, leemos, entendemos y aplicamos y compartimos. Son las fases de ¿qué? Del conocimiento, y hacia allá nos quiere llevar Juan. Hablando de Napoleón, la sabiduría de ese hombre, una vez le llegaron a decir que el Papa lo había excomulgado. Ajá. Y él dijo, tan lejos como estaba del Vaticano, dice, enfilen todos los cañones hacia el Vaticano y disparen. Pero general, ¿cómo es eso? No es una tontera, los cañones no van a llegar allá. Dice, y tampoco la excomunión de él me va a llegar a mí. Exactamente. Una sabiduría es que leía mucho, pero él dijo, la Biblia no es un libro común y corriente. Entonces vamos ahora a lo que nos compete hoy. Este es solamente una introducción, pero que está ligada a esto. Juan, desde el capítulo 1, está haciendo una explicación, es lo que hemos oído desde el principio, pero él comenzó a desarrollar una idea desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 de su evangelio. Capítulo hablándonos de Dios, de cómo practicar los mandamientos, del amor de Dios y todo esto, que él comienza a recordarnos en su primera carta. Y con esto quiero decirles, hermanos, que sabemos que hay 4 evangelios, ¿verdad? ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Y dice, pero ¿por qué 4 evangelios? A veces la gente me dice, pero ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué uno solo? No es como que es redundante. Yo digo, no, porque Mateo tiene un propósito, escribe a los judíos. Y tiene el propósito de presentar a Cristo como Mesías y Rey. Como Mesías y Rey. Ese es el propósito de Mateo. Escribe a los judíos. Sí, esto lo hemos dicho muchas veces. En segundo lugar, Marcos tiene el propósito de presentarnos a Cristo como siervo. Como Señor, como siervo. Es el evangelista que nos habla más de los milagros. Cristo se compadecía de la gente y le hacía milagros a la gente. Marcos recoge todos los milagros en orden y en secuencia de los milagros que Cristo hizo. Nos presenta a Cristo como siervo, ¿sí? Lucas nos presenta a Cristo como hombre y Señor. Lucas. Y Juan nos presenta a Cristo como Dios. Mateo escribe para los judíos, Marcos escribe para los griegos, Lucas escribe para los gentiles y Juan escribe para la iglesia. 4 evangelios. ¿Lo dije muy rápido? Ametralladora. Mateo escribe para los judíos. Él nos quiere convencer con su genealogía de que Cristo viene de un hilo genealógico y que por lo tanto las profecías todas apuntan hacia que Él es realmente el Mesías. De hecho hay una diferencia entre Cristo y Mesías, ¿verdad? Sí. Una es una palabra griega, esta es griega, y esta es, Mesías es judía, hebrea. Es una palabra, pero es la misma palabra. Yo puedo decir Cristo, hablando en términos griegos, significa ungido. Y Mesías es lo mismo, significa ungido, escogido por Dios. Alguien con una misión en la tierra. Por dioses. Elegido o escogido por Dios. Exactamente. Entonces, Mateo tiene ese propósito. Jesús es el Mesías y es el rey de los judíos. Es el rey auténticamente de los escogidos de Dios. Marcos escribe a los griegos, por eso presenta a Cristo como el que se compadece de la humanidad. También le escribe a los filósofos, porque los filósofos vienen de los griegos. Marcos nos habla de esas experiencias de Cristo, que muchas veces agarró a los griegos y los buscaban y lo dejaba hablando ahí y se iba por otro lado Cristo, ¿no? Lucas escribe o describe a Cristo como el Hijo del Hombre, pero también como el Señor. Y Juan nos presenta a Cristo como Dios. Por eso dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y la luz vino a este mundo. Nos viene hablando ahora que Dios es luz, Cristo es luz, y se hizo hombre, se encarnó, y los hombres reciben la luz de Cristo, reciben la bendición. Otra cosa que de gran importancia que menciona es para demostrarnos que realmente Dios dice, Él es creador. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho. De lo que ha sido hecho fue hecho. Porque Él es el Verbo. Exacto. Él es el que sostiene el universo y además por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Con esto en mente, hermano, lo que yo quiero darles a entender es que Juan es el discípulo que le escribe a los cristianos. De hecho, los apóstoles, cuando uno ve a los apóstoles, Pablo es el apóstol de la fe. Lo decía el pastor Brandon el domingo, hace 2 domingos atrás. Pedro es el apóstol de la esperanza. Es el que nos habla de la esperanza en medio de tribulaciones. Y Juan es el apóstol del amor y de la luz. Por eso son conocidos así. Pedro el apóstol, Pablo el apóstol de la fe y de la gracia. Él nos habla de la fe y de la gracia, el apóstol Pablo, el hombre de las revelaciones. Pedro es el apóstol de la esperanza. Y Juan es el apóstol del amor. Pero él no quiere que solamente entendamos el amor de Dios, sino que vivamos según el amor de Dios y que caminemos en la luz de Cristo. Eso es lo que quiere Juan. Entonces ahora sí vamos a organizar esto, ¿no? Vamos a leer Primera de Juan 3:9. Ahora sí entramos en la carta. Primera de Juan 3:9. Desperté al bebé con mis gritos, ¿verdad? Perdónenme, hermano, yo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, la primera cosa que nos dice Juan es que debe haber un perfil, unas características. Tiene que haber unas evidencias palpables o concretas que demuestran que usted es un nacido de Dios. ¿Sabe quién introdujo esa idea de nacer de nuevo? ¿Qué evangelista nos habló de eso? Jesús en capítulo 3 de Juan, ¿verdad? Muy bien, Juan mismo. O sea, Cristo es el que introduce la idea, pero Juan es el que nos las cuenta. Porque ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas nos hablan de eso. Juan es el que introduce la idea de nacer de nuevo.
del agua y del espíritu. Algunos dicen que cuando dice nacer del agua, cuando él habló con Nicodemo, del agua se refiere al bautismo y del espíritu se refiere al espíritu que iban a recibir ellos. Es posible que eso sea lo que signifique. Total, lo que quiere decir es, está hablando de la regeneración. Otros dicen que el agua representa que Dios nos ha lavado de nuestros pecados y el espíritu es el que nos purifica. Otros dicen que el que es nacido del agua es porque cuando el niño se empieza a formar en el vientre, También, ajá. y vive por Se 9 gesta. meses en líquido, nada Ajá. más. La prueba está, dice que cuando un niño, si un niño nace y lo tiran en una piscina, no se ahoga, porque está acostumbrado. Exacto. Y aparte de eso, que el ser humano es 70-80% agua, Agua, exacto. lo demás es tierra, es materia, ¿no? Entonces eso es lo que está diciéndonos de alguna manera Juan. Juan está diciendo que nosotros somos nacidos de Dios. Y cuando habla de nacidos de Dios, esta es una doctrina en teológica y cristiana que se llama la doctrina de la regeneración. La doctrina de la regeneración significa que usted nació de nuevo. Juan capítulo 3, del agua y del espíritu. Nació de nuevo. La doctrina de la regeneración, regeneración, significa otra vez o de nuevo. Y generación viene de genes. Es decir, que sus genes espirituales fueron cambiados. Usted tenía unos genes, usted es nacido de la carne. De hecho, Juan habla de eso. Dos tipos de nacidos. El que es nacido de la carne, carne es. Nosotros somos nacidos de la carne, somos carne. Pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces tenemos el espíritu de nosotros. Eso es lo que significa la regeneración, que el espíritu de Dios está en nosotros. Y cuando el espíritu de Dios viene a nosotros y nos convence de pecado, justicia y juicio, y nosotros recibimos a Cristo y despertamos a la realidad espiritual, nacemos del espíritu y nuestros genes son cambiados. Y cuando eso sucede, comenzamos a mostrar unas evidencias concretas que demuestran que realmente nosotros somos de Dios o nacimos de Dios. Hermano, y es que no se puede negar eso, porque de por sí el hombre es nacido de Dios. En su origen Dios crió al hombre, lo hizo de polvo, hizo barro, lodo, como sea, y no fue sino hasta que Dios sopló en sus narices que le dio vida. Ajá. Así es que el uno y el otro, si el hombre no hubiera pecado, estaríamos siendo de Dios sin necesidad de la regeneración. De la regeneración. La regeneración es el nuevo hombre. Eso es lo que significa. De modo que según 2 Corintios 3:17, ¿no? 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso es que eres mi ayuda idónea y no mi ayuda errónea, ¿verdad? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, una nueva persona, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y las cosas viejas pueden referirse a mis acciones pasadas, ya no tienen más nada que ver con eso. Mis pecados es la justificación, la doctrina de la justificación. Pero también puede referirse al cambio de genes. Un cambio de genes. Mis genes ya no son los mismos. Entonces vamos a comenzar a mostrar unos síntomas. El primer síntoma, Juan en su carta no tiene la intención de presentárnoslos en orden. Él nos los presentó de esta manera, en este orden. Pero nosotros lo vamos a poner de manera lógica en el orden en que debería ir mostrar estos síntomas. El primer síntoma está en el capítulo 5, versículo 1. Y ahí vamos a ver quién ganó de los que participaron en la organización de los temas allá, ¿no? Dígalo, pues, Karina. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Ok, el que es nacido de Dios, en pocas palabras, cree, es decir, en pocas palabras, si lo traducimos en un lenguaje más sencillo, tiene una fe en Jesús continua. Porque la idea original del griego, que es una palabra aorista, el verbo creer, no tiene la idea de que yo creí en el pasado y ya, sino que creo continuamente. Constantemente continúo creyendo, me mantengo creyendo. No me importa lo que diga el ateo. Déjenme decirles, hermanos, que los ateos tienen muy buenos argumentos. Si uno se pone a escuchar a los ateos, uno dice, wow, me conmovieron. Muchos de ellos, ¿no? Claro, ahí, por supuesto. Pero muchos cristianos que no entienden, vamos a suponer que no sepan cómo derribar un argumento y escuchan a un ateo. ¿Por qué no se vuelven ateos? Porque han nacido de Dios y siguen creyendo a pesar de que no entienden y a pesar de que sienten que su fe está como siendo conmovida, pero se mantienen firmes y por eso la iglesia no ha desaparecido.
A pesar de que los científicos revolucionaron y digan esto y digan aquello y lo otro, nosotros tenemos una certeza, es nuestro cambio de genes. Nuestros genes han sido cambiados y tenemos la certeza y la convicción de que hemos nacido de nuevo. Y por eso nos mantenemos creyendo. Nosotros los cristianos reflexionamos y muchas veces vemos que los impíos prosperan, pero a pesar de eso nos mantenemos firmes. Yo quiero llevarlos al Salmo 73, donde encontramos a un hombre que se sentía obstinado por la prosperidad de los impíos. Asaf, ¿verdad? Se sentía obstinado por la prosperidad de los impíos y estuvo a punto de resbalar, dice él. Mira lo que dice porque esto nos pasa a los cristianos. Esto me lo decía una compañera de trabajo en estos días que me dice, yo era muy cristiana, dice ella, pero dejé de ser cristiana porque comencé a ver que muchos de mis vecinos, que son una gente mala, comenzaron a prosperar. Entonces yo me aparté de Cristo. Y yo le dije, yo le voy a mostrar una cosa. Ese fue el viernes que tuve un Word Day, un día de profesor libre, ¿no? Y era opcional, pues. Y yo fui y le dije, voy a mostrarle un versículo para demostrarle a usted que usted no se apartó de Cristo porque vio la prosperidad de los demás, sino porque hay un elemento clave que usted omitió. Y vea lo que dice. O sencillamente que usted no ha nacido de Dios, o sencillamente le faltó un elemento aquí. Y ahora vea lo que dice 73. Lo voy a leer rápido porque quiero es que ustedes vean esta escena. Dice, ciertamente es bueno Dios para Israel, para con Israel. Dios es bueno para con Israel. Salmo 7:3, 73. Dios es bueno para con Israel. Él no pone en duda eso, aparentemente. Luego dice, para con los limpios de corazón. También es bueno Dios, ¿verdad? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Casi me resbalo, dice. Casi tambaleo. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de ¿quiénes? De los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Es decir, como no trabajan, no hacen nada, se mantienen con mucho vigor, ¿no? No pasan trabajo como los otros mortales. Cuando dice los otros mortales, se está incluyendo él, como nosotros, en pocas palabras. Está hablando en tercera persona, ¿no? Ni son azotados como los demás hombres. Los demás hombres se refiere a él mismo y a los demás cristianos, a los demás siervos de Dios. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces significa abundancia, los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad y hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Son ateos, pues, no creen en Dios. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Ellos escuchan este mensaje, saben lo que dicen esta gente perversa, próspera, y ellos dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Es una manera sarcástica y burlona de reírse de Dios. Y eso lo hacen en la pregunta. ¿Ah? Sí, en forma de pregunta retórica o en forma de pregunta burlona. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, o sea, no hay consecuencias para ellos, aparentemente, alcanzaron riquezas, dice. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Ahí vemos nosotros que está refiriendo él mismo. Señor, que me vale mierda como evangélico, tocando panderete, diciendo gloria a Dios y aleluya y en la iglesia, y yo no prospero. Y estoy lleno de y estoy lleno de Dios y vengo y prospero y diezmo y ofrendo y hago aquello y hago lo otro y hago lo demás. Pero no vemos que tenemos envidia aquí. La envidia es un elemento. Y él dice, está diciendo esto, Asaf, ¿no? Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé, claro, no podía hacerlo porque era un hombre de Dios, ¿verdad? Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario, esto es lo que le faltó a esta profesora. Si eres nacido de Dios, es probable que en algún momento tú puedes considerar estas cosas. Oye, Señor, yo te sirvo, soy un siervo fiel, veo que los demás prosperan y a mí no me está yendo tan bien. Vengo de un problema y otro problema y otro problema, Señor. ¿Y qué pasa? Y yo voy a la iglesia, te soy fiel, trato de ayudar, de colaborar, de servirte. ¿Y qué pasa conmigo? Cuando a ustedes les venga esa duda, hermanos, y estén atravesando la crisis que esté conmoviendo su piso y su fe, y empiece usted a cuestionar a su Dios, es porque tal vez usted esté comenzando a dejar su vida devocional, de oración. Este hombre comenzó a entender, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entró en la presencia de Dios, comprendí el fin de ellos. Ellos lo tienen todo, pero en esta tierra, ¿verdad? Sí. Pero nosotros tenemos a Dios, el cual nos guiará más allá de la muerte
de las cosas terrenales, que es vanidad de vanidades, como dijo Salomón. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Comenzó a ver con los ojos espirituales. En asolamiento los harás caer. Está hablando del abismo. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueños del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia, la de los prósperos. Se llenó de amargura mi alma, o sea que se arrepintió, entendió, ¿verdad? Y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, se consideró un estúpido, un tonto. Tan torpe era yo que no entendía. ¿Cuándo comenzó a entender? Cuando oró, cuando fue a la presencia de Dios, cuando entró al santuario. Era como una bestia delante de ti. Estaba levantado contra Dios, ¿no? Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Fíjate, la acción de Dios, hermano. Siempre estuve contigo, pero como que da la razón. O sea, no es porque yo puedo estar con Dios, porque yo decidí estar con Dios. Es que Dios me tenía tomado de la mano derecha. Algo en mí no me dejaba escaparme. Algo en mí no me dejaba irme. Por eso es que es el nacido de Dios, hermanos. Aunque eventualmente de repente considere todas estas cosas cuando va en oración, entiende que es bienaventurado por las cosas que vienen. Y aunque uno quisiera huir y escapar, yo les voy a ser sincero, muchas veces yo no he querido ser cristiano, hermano. Yo no soy cristiano porque yo quiero serlo. Es más fácil irse y pecar y vivir la vida loca, como decía Chayanne o ¿cómo se llama Ricky Martin? Ya me he perdido. Sí, vivir la vida loca es más fácil. Darle rienda suelta a mis pasiones y a mis pecados. Pero la razón por la que soy cristiano es porque siento una fuerza superior que me sostiene de la mano derecha y no me deja escapar. Como dijo Isaías o Jeremías. Jeremías, fuiste más fuerte que yo. Me sedujiste. Y aunque él no quería ser profeta, estaba ahí porque Dios lo sostenía, porque Dios lo seducía, porque Dios era más fuerte que él. Bueno, el Señor Jesús lo dice, están en mis manos y nadie los arrebatará, ni usted mismo se Y aquí mismo dice, más adelante lo vamos a ver ahorita, que dice que lo guarda y el maligno no le toca. Entonces no es una cuestión de verdad, de querer, sino que uno sabe que hay una fuerza superior a nuestra voluntad que nos domina y que dice, tú estás aquí porque es que es mi gene, es porque yo no puedo irme, hermano, y acostumbrarme. Es como dice Pedro, dice que el puerco vuelve al cielo y el perro vuelve al vómito. Pero como yo no soy un puerco, ni soy un ciervo, no soy un marrano, como decía la semana pasada, ni soy un perro, yo no puedo acostumbrarme otra vez a la vida del mundo. Porque el ambiente de los nacidos de Dios es el ambiente del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, de la familia de Dios. Nuestros sentidos fueron despertados, nuestros genes fueron cambiados y ya yo no me puedo acostumbrar a la vida común y corriente que todo el mundo lleva. Ellos van en bajada y nosotros vamos en subida. Ellos van desenfrenados y nosotros vamos lento, caminando cual peregrino, atravesando por diferentes circunstancias y viendo la prosperidad de los malos. Pero nosotros tenemos la convicción cuando vamos en oración que el destino de los prósperos malos, porque puede ser que sea próspero bueno, prósperos cristianos, ¿verdad? Pero los prósperos malos, ellos van a tener su destino final. Pero nosotros vamos a estar con Dios. Y es lo que dice él. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Tenemos la esperanza de la glorificación de nuestro cuerpo, hermano. ¿A quién tengo yo en los cielos?, se preguntó él. Sino a ti. Ellos no tienen a Dios, lo tienen todo, pero no tienen a Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, comenzó a decir, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. O sea, estoy sujeto a la ley de la entropía, del desgaste, del deterioro. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Tremenda herencia, ¿no? La nuestra. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se apartan. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar con todas sus obras. Pero no porque dependía de él, sino porque Dios lo tenía tomado de la mano. Porque era un hombre de Dios. Y esto es lo que está diciendo, mire, hermanos. Nada te puede conmover. El cristiano sigue creyendo a pesar de que hay buenos ateos, entre comillas. Que hay buenos argumentos, en pocas palabras, científicos. Que hay buenas cosas. Uno dice, no, yo no puedo apartarme de Dios porque yo conozco a mi Señor. Yo sé quién he creído, como dijo Pablo. Y por eso Pablo nos aconseja a cuidarnos de la mal llamada ciencia y de la filosofía de este mundo. Habla Santiago, que es terrenal, animal y diabólica, que tiene mucha filosofía y muchas estrategias de hombre para tratar de enredarnos con sus estereotipos. Pero sabemos los cristianos y tenemos la convicción, como vimos la semana antepasada, que es una de las cosas que sabemos es que el mundo está bajo el maligno. Entonces, el ateo, por muy bien que hable, está bajo el maligno. El filósofo, por muy bonito que hable y trate de convencerme, está bajo el maligno. Y el cristiano tiene esa convicción porque nuestros genes han sido cambiados y me mantengo creyendo continuamente en Dios. Hermano, oyendo todo eso que usted dice, me viene a mí la idea de que
Cuando usted dice, no es porque yo quiero irme, nada, que el Señor le está diciendo a usted, te olvidas, es que vos te olvidaste de que creíste en mí. Yo no me olvidé. Exacto. Aquí te tengo. Yo tengo aquí, no puedo. No te puedes escapar de mí. La segunda cosa que dice que hacen los nacidos de Dios, todo aquel, capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La evidencia, lo que está diciendo aquí es, tú no crees para nacer de nuevo. ¿Ven la teología? Hay gente que cree, yo tomé la decisión de creer en Cristo y como creí en Cristo nací de nuevo. No. No está hablando de que la fe precede al nuevo nacimiento. Yo primero nazco de nuevo y me gusta como Juan lo plantea, nacido de Dios. Dios lo engendra, es una obra de Dios. Y como Dios te engendra, entonces, ¿qué pasa? El nuevo nacimiento es la causa. El nuevo nacimiento es la causa, ¿sí? ¿Y cuál es el efecto? La fe, creo. ¿Sí ven lo que está diciendo Juan? Vean, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Para que tú puedas creer, necesitas ser nacido de Dios. Eso es lo que está diciendo él. Hermano, y otra cosa que nos enseña es que, ¿por qué es que Juan escribe esto? Porque habían falsos maestros. Sí. Estaban enseñando que Cristo no había nacido de Dios y que era un hombre y que nosotros no éramos verdaderamente de la familia de Dios. Entonces él le quiere aclarar a la iglesia la realidad, porque siempre se metían falsos maestros. Sí. En su tiempo, en el caso de ellos, eran los gnósticos. Ajá. Que decían que ellos eran la palabra gnosis significa la gente del conocimiento. Conocimiento es lo que significa gnosis. Por eso él repite 9 veces, sabemos. Y 6 veces conocemos. Ellos no saben nada, ellos no conocen nada, en pocas palabras. Nosotros sí sabemos y nosotros sí conocemos. Y ya saben ustedes lo que hemos visto respecto a eso, ¿no? Entonces dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién me engendró? ¿Quién me regeneró? El Padre, ¿sí? Él me engendró. Yo amo a mi Padre. ¿Cómo lo voy a demostrar? Amando también a mi. Ahí está. Y si todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, la segunda cosa es, de acuerdo a aquella, ama, esa es la segunda evidencia de que he nacido de Dios. Ama a los demás. Ama a los redimidos. Les voy a preguntar una cosa. Antes de nosotros ser cristianos, ¿amábamos a los cristianos evangélicos? No nos sentíamos en el ambiente. ¿Cuántas veces invitábamos a algún hermano carnal, pero era cristiano, a nuestra casa, a una fiesta, a unos 15 años, a lo que sea? Y cuando ellos entraban allí uno se sentía como incómodo. Uno decía que ese evangélico fanático se fuera. Uno lo que quería era sacar la botella de cocuy o de cerveza para beber, y este estaba ahí como que... Y de repente algunos llegaban con la Biblia Thompson o la Biblia Penitú así, ¿verdad? Y uno, vete de ahí que no hay cómo hacer, ¿ah? O de repente la abrían del Salmo 91, no sé. ¿Ah? Pero uno se sentía incómodo con ellos. Uno iba a la iglesia. ¿Y cómo se sentía uno? Como gallina. ¿Entre qué? Extraño. Como cucaracha entre gallinas, dice el dicho. Se sentía uno como chiripas entre un gallinero, dentro de un gallinero. Estos me van a comer. Y además el lenguaje que usan los cristianos en muchas congregaciones. Aleluya, santo, gloria a Dios. ¿Qué le pasa a esto? La jerga religiosa cristiana que muchas veces hay dentro de las iglesias, ¿no? Y uno de repente está concentrado así, escuchando una canción, viendo una letra. ¡Aleluya! Pega un grito a un hermano y le asusta a uno. Y, ¡wow! ¿Qué le pasa a esto? Uno lo que quiere es salir corriendo. Pero cuando nacemos de Dios, es lo contrario. Queremos estar en la iglesia, nos sentimos en ambiente. Algo pasó, ustedes no ven el milagro. Sí. Pero uno ve que uno se siente en ambiente, uno desea que haya culto, uno desea que haya servicio, uno desea que haya una reunión, que haya una vigilia, que haya un encuentro. El hermano estaba ansioso por estar reunido entre nosotros y escuchar la palabra de Dios y conocernos. Es porque hemos nacido de Dios. Se convierte como en rata de iglesia. Yo recuerdo ¿sí? Que después de convertido, yo llegaba primero que nadie y el conserje, que era un cristiano maravilloso, me hablaba de la palabra de Dios como 30 minutos antes que abrieran la iglesia y todo eso. Y yo aprendí mucho con un hombre humilde como ese que limpiaba
y barría y hacía todo en la iglesia. Es porque uno desea que llegue el momento, el domingo, y uno está ansioso, quiero que sea el domingo ya, quiero ver a mis hermanos, quiero estar con ellos, quiero aprender, quiero seguir creciendo. Es que algo pasó, pero antes no era así. Antes venía un evangélico con un trato tan evangelizando, nos escondíamos, no queríamos nada. Mi hermano, pero ¿qué pasa cuando a veces dentro del pueblo del Señor, que se dice que hemos sido nacidos de nuevo, pero existe esa diferencia, que como pueblo de Dios a veces habemos unos que somos así, también como apáticos, vamos a decir. Sí, pero el verdadero cristiano nacido de Dios tiene que mostrar este síntoma, hermano. A veces por falta de doctrina, porque acuérdate lo que está diciendo él, le está recordando lo que debían saber. A veces que los pastores no han cumplido la correcta tarea de educar al cristiano de cómo debe ser su actitud. Esa es una razón. La otra razón es que puede ser que sea un cristiano de apariencia. Yo este en iglesia ya no está. Dice que ves de la misma iglesia que se ve pandilla y sí, todo. René González decía en una de sus canciones que el único ejército que cuando ve a sus soldados heridos lo termina de matar es la iglesia evangélica. Pero yo le echo la responsabilidad, hermanos, a los pastores que en los púlpitos nos están enseñando la palabra de Dios. Se paran a pegar 4 gritos y creen que eso es no tengo la unción de Dios, recibe ya, y cáete por tierra, y la gente se revuelve y hace aquello y lo otro. Se les respeta eso. Pero la responsabilidad del pastor es educar y abrir los sentidos a los cristianos para que ellos puedan actuar. Hay un cambio de conducta. El cambio de conducta va a ocurrir cuando tú recibes el conocimiento de Dios. La Biblia lo dice que para eso son puestos para perfeccionar a los santos. Exactamente. Los santos son los cristianos. Para llevarlos a la madurez. Hay muchos cristianos que todavía no han madurado en eso. Y eso es algo que entristece mucho porque lamentablemente los pastores no han tomado su rol como tal. Entonces la segunda evidencia es que ama a los demás con naturalidad. Estamos hablando de los demás, no estamos hablando de todo el mundo, sino estamos hablando de los cristianos en la fe. El hecho de sentirme en ambiente dentro de la iglesia, sentir que ahora tengo una familia, sentirme, como dice Pablo en Efesios, creo que dice que nosotros ahora no somos peregrinos, ahora somos peregrinos, ahora no somos peregrinos ni advenedizos, sino que ahora somos miembros de la familia de Dios. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Y lo entendimos como cuando nacemos de Dios. Ya está la cronometrista diciendo a mí me todo. pasó una cosa hace unos días. Yo recibí una tarjeta y la firmaba una persona y su esposa. Cuando yo tuve el accidente en diciembre, a principios de diciembre, y yo le dije a Cecilia, ¿quién será esta persona? Porque yo lo he visto en la iglesia, pero no sabía su nombre ni nada. Pablo le dijo al Señor, porque él le preguntó por mí, y Pablo le dijo que yo había tenido un accidente, y yo recibí la tarjeta de él. Cuando vi su nombre, y cuando yo llegué a la iglesia, y le dije que hablamos, y me dice, ¿recibió mi tarjeta? Le digo, sí. Y agradezco mucho, porque hasta sin conocernos uno se quiere y se extraña. Exacto. Se extraña, por supuesto que sí. Primera de Juan 4:7 repite esta verdad, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Yo no amo, cuando el amor incluye el perdón, que es el ABC del cristiano. Yo perdono a los hermanos en la fe, al que me haga alguna cosa, por una razón, porque Dios me perdonó a mí. Porque la deuda el saldo de la deuda que yo tenga que pagar, que el otro tiene que pagarme a mí, nunca va a ser superior a la deuda que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Punto. Cuando yo entiendo desde la perspectiva de Dios eso, yo digo que no puedo guardar rencor y tengo que amar a todos. Que las ovejas se pegan duro. Yo no sabía, cuando era un niño, le contaba a Karina ayer, que las ovejas, yo no sabía que las ovejas se separaban y después se vienen y se dan de cabeza a cabeza, ¿no? Y yo estaba jugando con una oveja, y la oveja se empezó a ir hacia atrás y hacia atrás, y yo me quedé parado viendo qué iba a hacer la oveja. Y se viene, como yo era un niño, ¿no? Unos 7, 8 años, qué sé yo, veo que esa oveja se viene a todo dar contra mí, y yo pensaba que era como un perro que me iba a agarrar y lo iba a agarrar, y yo que lo iba a agarrar, ¡pum!, me dio unas rodillas y me tumbó por allá. Y eso sí duele, ¿yo? No lo trates. Porque las ovejas son peleonas. Son peleonas las ovejas, ¿verdad? Pero en medio de todo nos amamos. Está el perdón. Y entendemos que aunque el hermano me haga algo horrible, Dios, yo le hice algo peor a Dios, que es superior a la deuda que yo tenga que saldarle a mi hermano. Ese es un punto para entender. El mismo pasaje dice que el amor cubre multitud de pecados. Ajá. La tercera cosa, sí, así es, cubre las multitudes de pecados. Las faltas, también dice otra versión. Tercero, dice 1 Juan 13:9, todo aquel que es nacido de Dios, no que esta verdad la va a repetir 2 veces Juan, no practica el pecado. También lo dice
en 1 Juan 5, 18, donde dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Y con esto decimos, no queremos decir que eventualmente no pequemos, ¿verdad? Porque el mismo Juan nos dice en el capítulo 5, versículo 8 y en el 10 y en el 12, dice que el que dice que no peca, que no ha cometido pecado, hace a Dios mentiroso y se engaña a sí mismo. O sea, sí pecamos, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Eventualmente por descuido espiritual o porque de repente uno peca, pero no porque uno planeó el pecado, no porque uno ama el pecado, no porque uno está acostumbrado al pecado. Eso es lo que está diciendo a él. La práctica del pecado consiste en la costumbre de pecar y no sentir ninguna conciencia de pecado. Nosotros recibimos una hipersensibilidad del Espíritu de Dios. Quiere decir que cuando pecamos o hacemos algo cosa que a veces nosotros no nos damos cuenta que está mal, el Espíritu inmediatamente se activa en nosotros y nos hace saber que estamos mal. Y ahí es donde llegamos a la presencia de Dios y restituimos nuestra relación con Dios. Pero si es todo lo contrario, es que yo no he nacido de Dios. Porque el que vive revolcándose en el pecado, yo estoy en la iglesia y mañana me voy a beber, como si nada, como que si no hubiese, es porque no he nacido de Dios. porque Hebreos dice que si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda otra, dice. Sí, pero ahí no dice, cuando Hebreos dice eso, no está refiriéndose a la salvación, está hablando del conocimiento. Una persona que recibe el conocimiento, no el que recibe a Cristo, no el que nace de Dios, porque luego en el 10:26 dice, pero nosotros, haciendo una diferencia de esa gente, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación de nuestras almas. Lo que está diciendo Hebreo es la gente que recibe